Tiene el uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Tesquén. Congresistas, por favor, conservemos el orden, congresistas. Congresista Velázquez. ¿Cómo es posible? Llega tarde. Presidenta, esta es una... ojalá que el curso del debate volvamos a una discusión jurídica. Hay muchas normas de la Constitución que no han sido desarrolladas y que a la luz de las circunstancias el Parlamento tiene que hacer, en algunos casos, unas normas de desarrollo para incorporarlas al reglamento y otras hacer interpretaciones. Y cuando esta comisión da opiniones, tampoco son opiniones escritas en piedra que no se puedan modificar. Por ejemplo, ayer el congresista Gina Acosta decía en un medio de comunicación que yo había firmado el informe del año. Yo no lo he firmado, lo firmó él, yo no lo he firmado. Entonces yo quiero hacer algunas sugerencias al texto de las conclusiones. Primero, que en materia ni constitucional ni penal no hay la figura del recibo. O comparece o no comparece, pero no hay la figura del presidente de la República, sí tiene la obligación de recibir. Además, porque sería contradictorio con el propio contenido del párrafo, no hay la figura de recibir. La figura es, y yo quiero hacer un planteamiento por lo siguiente. Fíjense ustedes, les presento una cosa muy sencilla. Hace algunos meses, hace poco, la procuradora anticorrupción denunció al presidente de la República por hechos anteriores de su gestión. Ningún parlamentario, especialmente de los oficialistas, dijeron que eso era inconstitucional. Y aquí tengo la resolución del fiscal Concha. Él no rechaza la investigación porque supuestamente el artículo 117 la impedía, sino dice que porque no hay pruebas. O sea, hizo una investigación. Entonces, un fiscal sí puede hacer una investigación al presidente por hechos anteriores a su gestión, pero nosotros del Parlamento no. Yo creo que ese es un tema que hay que discutirlo. El segundo tema es lo siguiente, presidente. Hay constitucionalistas y constitucionalistas. Yo también puedo mañana contratar un estudio para que me diga que la Constitución tiene 306 artículos y me lo van a poner, pues, por favor. Entonces, aquí de lo que estamos hablando, presidenta, es hablar, ¿puede o no puede el presidente de la República comparecer? Hay algunos que interpretan la Constitución con principios que solamente se aplican para interpretar normas de carácter ordinario. Los principios que inspiran la interpretación de la Constitución son diferentes a los que se utilizan para interpretar, por decir, el Código Penal o el Código Procesal Penal. ¿No? El principio, el de la literalidad, el histórico, el teleológico, son principios que solamente se aplican para la legislación ordinaria. Para la interpretación de las normas constitucionales, como son los valores y los principios, son superiores que inspiran al Estado democrático de derecho, entonces los principios son otros. Y hay un principio, el principio de la unidad. Uno no puede, el artículo 117, y ahí terminamos. Si uno interpreta el artículo 117 vinculado al artículo 97 de la Constitución y al artículo 118, lo primero que establecemos es lo siguiente. ¿Qué dice el artículo 97? ¿Es obligatorio o no es obligatorio comparecer? Por eso creo que el informe tiene que decir comparecer. No puede decir recibir. Entonces, ¿es obligatorio? Y yo la Constitución... Y la Constitución dice que es obligatorio comparecer a una comisión investigadora. Pero todos sabemos, por una regla básica, que los impedimentos, las prohibiciones, están taxativamente puestas en la ley. Tanto es así que el artículo 117 dice, al presidente de la República solo se le puede acusar por tales cosas. Pero yo veo el artículo 97 y mi interpretación, como esta es la norma constitucional, es la norma que inspira el desarrollo de las demás normas de menor jerarquía, yo no veo que haga una excepción. O sea, ¿el presidente de la República es un ciudadano? Claro que lo es. Y yo hago la pregunta, ¿qué pasa
¿Qué pasa si en el curso de la investigación que se hace, como por ejemplo ya lo ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera, ha entregado algunas cuentas a la procuradora donde supuestamente el presidente en su época que era ministro o cuando dejó ser ministro había recibido depósitos de una empresa que está vinculada a otra que está investigada en el caso Lavallato? Entonces, no hay en la Constitución un artículo que diga que el presidente de la República no puede comparecer, porque la comparecencia no es, primero, una investigación. Segundo, no es una acusación. Entonces, a mí me parece que este primer párrafo, Presidenta, tiene que hablar de la comparecencia de un presidente de la República en funciones por hechos que la comisión investiga que son anteriores a su función de parlamentario. Si ustedes ven las prohibiciones que hace la Constitución y dice, solo en estos casos puede ser acusado, en los 4 tienen que ver con actos propios de su función de presidente. Y ahí me parece que está bien. Me parece que está bien. Me pido una interrupción con Violeta. Congresista Violeta. Presidenta, a mí me parece absolutamente lógico lo que está diciendo el congresista Velázquez. Si es que no hay una distinción y más bien hay una precisión sobre la obligación de comparecer, entonces la siguiente pregunta es, ¿se comparece también y se cumple ese mandato si es que se hace por escrito? Y mire usted lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Tercera indicación. Comparecer, dicho de una persona, presentarse personalmente o por poder ante un órgano público. Es decir, se podría comparecer también perfectamente y se cumple el mandato constitucional si el presidente responde por escrito y en consecuencia comparece. Pero la primera conclusión lo dice así, lo que ha leído el congresista Lescano es verdad. Lea la conclusión. A mí no me parece la forma de la redacción de la Constitución, que la Comisión de Constitución esté interpretando un artículo del Código Procesal Penal. Me parece es una situación un poco extraña y extraordinaria. Así como ahorita Becerril me pide la segunda interrupción. Tiene el uso de la palabra el colega Héctor Becerril. Yo, presidente, de acuerdo al artículo 97, yo solicitaría que esta parte que dice acá, pero también cuenta con la potestad dada a su jerarquía alto funcionario, y todo lo que ella parte sea eliminado de este dictamen, presidente. Bueno, presidente, quiero decir lo siguiente, quiero hacer algunos aportes. Yo creo que si la conclusión dice de esta manera, el presidente de la República sí tiene la obligación constitucional de comparecer a una comisión investigadora para prestar su declaración testimonial, mire lo que dice, testimonio, por hechos ocurridos antes de asumir su cargo, y ahí habría que agregarle, en las condiciones que precise. La comparecencia es obvio que no podemos traer a un presidente a la comisión, pero él puede recibirlos en Palacio, y ya lo han hecho. Lo ha hecho el expresidente Toledo y lo ha hecho el expresidente Humala. Entonces, están pidiendo una luz. Está pidiendo una interrupción, colega. Sí, gracias, presidente. A ver, por favor, lo que dice el congresista Velázquez, señor presidente, ya establece la ley, que el presidente recibe en el lugar que designe a la comisión investigadora. El Congreso no le puede decir, oiga, señor... ¿dónde está la ley? Perdón, pues, si me ha dado... Evitemos el diálogo, por favor, para que continúe el colega Javier Velázquez. Presidente, a ver que me digan la ley, porque a ver que me digan la ley, porque ¿Cuál ley? Parece que estudió en una universidad de Puno. A ver, dígame, por favor. Que retire esa... Que retire... La retiro, presidente, porque sí. Por favor, pedimos orden. Señor, la retiro. El abogado de los dictadores. Estaba en uso de la palabra el congresista Javier Velázquez Esquén. Ya retiró la palabra, así que por favor... ¿Qué se ha creído el señor este? ¿Qué se ha creído? No, señor. No. Congresistas, por favor. Congresista Velázquez ya retiró la palabra. Damos por superado el incidente. Continúe. Presidenta, aquí hay una persona que siempre miente que algo queda.
porque lo que le gusta a algunos es el circo, y esta es una comisión de constitución donde debe haber debate jurídico. No estamos en la edad de la rabia, estamos en la edad de la razón, y hay que darle un ejemplo al país que esta comisión de constitución debate temas jurídicos. Yo le pediría a usted, Presidenta, que a través de usted, el cronista Johnny Lescano, diga qué ley y en qué artículo está la ley de lo que él acaba de decir, que eso ya está precisado con relación al presidente. Congresista Lescano, ¿desea contestar? Señora Presidenta, el señor no me puede a mí imponer que responda. No, si usted quiere... Congresista Lescano, cálmese, por favor. Sí, pues, el congresista Velázquez, que es quien cordialmente le está diciendo si usted puede señalar. ¿No puede señalar? No cordialmente, ¿Va a porque señalar? no me dejaron terminar, ahora quiere que le responda. Congresista Velázquez, que continúe. Ya no he dicho nada, presidente, ya no he dicho nada. Solamente pobrecitos los alumnos que han sido, pobrecitos los chicos que han sido alumnos de determinadas personas. Congresistas, por favor, congresistas, los invoco a que el debate sea alturado, respetándonos y respetando el reglamento. Por favor, acótense sus expresiones al tema que estamos debatiendo. Presidenta, yo estoy haciendo un análisis jurídico. No le he dado el uso de la palabra, congresista Velázquez, para que concluya. No me hace menos retirar la palabra. ¿Qué palabra quiere que retire el señor congresista Lescano, por favor? Dígame, ¿qué palabra quiere que retire? La que ha dicho hace poco refiriéndose a mi persona. El señor, creo, tiene amnesia prematura. ¿Puede señalar qué frase? No, él sabe qué es lo que ha dicho. ¿Qué frase, congresista Lescano? Señal. De los alumnos, presidenta. Ok, congresista alumnos, que dice que pobre los Velázquez, alumnos. Habiendo precisado el congresista Lescano, ¿Qué se ha creído? Habiendo precisado el congresista Lescano, le pido retire la palabra. Presidenta, mire, lamentablemente hay algunos que creen que levantando la bandera, insultando, agraviando, está bien, ganarán un titular, pero no tienen argumentos jurídicos y lógicos. Y hay algunos que no tienen autoridad moral, porque yo quisiera que pasara 2 minutos para ver a un congresista cómo lava al señor Alejandro Toledo, con la chompa el señor Alejandro Toledo, luchando contra la corrupción, de tal manera que un agravio de esa naturaleza es una condecoración. Congresista Velázquez, por favor, para que retire usted la palabra. Vamos a volver al tema. Vamos a volver al tema, Presidenta. Vamos a volver al tema. Sí, está bien, Presidenta. Vamos a volver al tema, porque no estamos hablando de los terroristas. Congresista Velázquez, por favor, es la segunda vez que le pido que retire la palabra. Le pido, por favor, retire usted la frase. Presidenta, hay gente que como no tiene argumentos, ataca a la familia. Yo no podría atacar a aquellas personas que le han quitado los inmuebles. Congresista Velázquez, tercera vez que le pido que retire usted la palabra. Presidenta, pero es verdad, pues. Hay personas... Congresista Velázquez, por favor, necesitamos continuar y cerrar el debate. Le pido a usted que retire la palabra. Presidenta, si usted me lo pide, por favor, me tiro del segundo piso. Muy amable, superado el incidente, podrá concluir. Congresista Lescano, por favor. Presidenta, hay algunos congresistas que le han quitado su propiedad de las hermanas y quieren levantar la bandera de la moralidad. Ya, Presidenta, continúo. Pero no me dejan hablar, Presidenta, el congresista que me merece el mayor de los respetos, el congresista Quintanilla, me ha pedido que retire el uso de la palabra y lo he dicho creo 10 veces, he retirado el uso de la palabra. Para que concluya, congresista. Y los hijos de Toledo... Entonces, Presidenta, yo quisiera plantear que la conclusión primera esté referida a lo siguiente. El presidente de la República sí tiene la obligación constitucional de comparecer. Están rebundando, presidente, y no dejan hablar. Pero... Congresistas, por favor. Me está pidiendo una alusión. Por favor, a ver, congresistas, yo les pido, por favor, tengamos respeto. Estamos en una sesión donde no solamente nos acompaña la prensa, hay un colegio de niños arriba viendo este debate. Yo les pido que sea alturado, Presidenta. Les pido que nos conduzcamos con orden. Voy a aprovechar para saludar al colegio. Presidenta,
Por favor, congresista Velázquez, para que pueda concluir, sí, acotado al tema. Pero ponga orden, presidenta. Si yo he escuchado, pacientemente he escuchado, a todos los congresistas que me han antecedido el uso de la palabra, ¿qué derecho hay que no me dejen hablar? Si estaba refiriéndome a las conclusiones de recomendación, y alguien me hizo por ahí una sugerencia que había una ley, ahora la ley no existe. Pero bueno, entonces yo quisiera, presidenta, en el tema de las conclusiones, yo creo, mi apreciación personal, que el presidente de la República sí tiene la obligación constitucional de comparecer. El artículo 97 no hace esa distinción. Y la comparecencia no es una acusación, no es una investigación. Y debería ser redactado de la siguiente manera, presidenta. El presidente de la República sí tiene la obligación constitucional de comparecer a una comisión investigadora del Congreso de la República para prestar su declaración testimonial por hechos ocurridos antes de asumir el cargo en las condiciones que se precise. Puede ser que la comisión parlamentaria vaya a Palacio de Gobierno o puede ser que se busque otro mecanismo. Segundo, presidenta, en la segunda conclusión yo tengo una observación. Cuando dice, cuando el presidente no concurre, recibe o brinda respuesta oportuna a los pliegos interrogatorios, dice, se configuraría una infracción constitucional. Primero quiero decir lo siguiente: los ciudadanos, de presidente o cualquier ciudadano puede, ya sea cuando comparece personalmente o a través del pliego, como lo plantea la conclusión, puede decir, ¿sabes qué? Me reservo el derecho de no contestar. Y si se reserva el derecho de contestar, eso lo hace pasible de una infracción constitucional. Es un derecho de la persona a la que se le pide este tipo de información. Y quiero decir, presidenta, que no es verdad que exista expresamente en la Constitución o en norma alguna un texto que diga que el presidente no puede comparecer, no puede prestar su testimonio. Yo creo que si se hace con el mayor respeto, con la mayor altura, evitando de que algunos se salgan del marco de lo que es el conocimiento adecuado de unos hechos que el Congreso investiga por interés público, yo creo que sí es posible. Y lo digo por lo siguiente: en el derecho constitucional, presidenta, hay la figura de la mutación constitucional. Y la figura de la mutación constitucional no es otra cosa que cuando pasa el tiempo y las circunstancias cambian, sin modificar el texto literal de una norma constitucional, la interpretación puede ser diferente. ¿Hace 20 años hemos tenido Lavallato? ¿Hace 15 días hemos tenido Lavallato? No. Entonces, aquí estamos ante un hecho muy puntual, y refiriéndome al caso del presidente. ¿Qué pasa si en el curso de esta investigación que está haciendo la comisión parlamentaria surge un hecho concreto, una evidencia concreta, en virtud de la cual, en el supuesto negado, el actual presidente estuviera vinculado a los hechos que se investigan? ¿Que no puede responder? ¿No puede cumplir con el fin constitucional que tiene el Parlamento de investigar asuntos de interés público? Yo creo que sí, presidenta. Por eso es que no voté, en el informe anterior no voté, porque también tenía ese error. Y si hubiera estado el día que se votó este informe, hubiera votado en contra, porque yo sí estoy de acuerdo con esta. Gino Costa me pidió la interrupción, presidenta. Gracias, presidenta. Solo para aclarar ese asunto de si participó o no el colega Javier Velázquez Quequén, yo me remito al informe, a la página 2 del informe de la opinión consultiva 01-2016-2017 de febrero de este año. El penúltimo párrafo dice: se deja constancia que el presente informe se aprobó por unanimidad en la 7ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, realizada el 7 de febrero del 2017, contando con los votos a favor de los señores congresistas Miguel Ángel Torres, Gilmer Trujillo, Lourdes Alcorta, Rosa María Bartra, Miguel Castro, Javier Velázquez Quequén y Vicente Ceballos.
y de los accesitarios siguientes, que son varios y me incluyo entre ellos. Por eso hice la afirmación que hice el día de ayer y hago la aclaración hoy día, porque está su nombre como presente en la reunión de la comisión donde se aprobó esta opinión consultiva. Presidenta, y aún así fuera el caso, hay dos circunstancias que no sucedieron cuando producimos este informe. Este informe no se hizo a propósito del caso Lavallato, sino a propósito de una invitación que se le había hecho al fiscal de la Nación. Y que yo sepa, en los años que estoy en el Parlamento, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, siempre han comparecido a las invitaciones que le ha hecho el Congreso de la República. De tal manera que cuando por un incidente que hubo en esa comisión, por saber el tema de los términos de referencia en la que se había llegado a un acuerdo entre, creo, Odebrecht y la Fiscalía, y se quería conocer este informe que tenía el carácter de reservado, saltó esta incidencia. Yo creo, de principio, creo que este es un parlamento democrático, que la correlación de fuerzas que tiene este parlamento no es un regalo, es una decisión que ha tomado el pueblo peruano, nos guste o no nos guste. Entonces, lo que hay que preservar es la imagen institucional. Digo, si un fiscal, no el fiscal de la Nación, un fiscal puede iniciar una investigación contra el presidente de la República por hechos anteriores a su gestión, y vean la disposición fiscal, en ningún caso el fiscal dice que la rechaza por el mandato del artículo 117. Lean la disposición del fiscal Concha. Él dice porque no hay pruebas. Ya, sus razones tendrá. Entonces, ahí nadie dijo que el fiscal no podía iniciar una investigación. Y por último, Presidenta, con relación a la propuesta 4. Si las comisiones investigadoras pueden o no pueden al presidente de la República en funciones levantar el secreto bancario y el secreto tributario. Entonces, como la información que tienen los bancos es histórica y la solicitud que se hace de estas prerrogativas no es arbitraria del Congreso de la República, ahora sí quiero hacerle una crítica constructiva a mi colega Vicente Ceballos, que cuando salió la sentencia Tineo Cabrera fue uno de los que dijo no hay que acatarla. No hay que acatar. ¿Y qué decía la sentencia Tineo Cabrera? La sentencia Tineo Cabrera decía que para que el Parlamento, en sede parlamentaria, decía la sentencia Tineo Cabrera, en sede parlamentaria se respeta el debido proceso. Además decía también, la sentencia Tineo Cabrera, decía que cuando se solicita esta prerrogativa por parte del Congreso, levantar secreto tributario, reserva bancaria, la persona o el imputado tiene que tener la condición de investigado, de tal manera que yo alcanzo estos parámetros. Si estamos hablando de un testimonio, hablamos de una persona que tiene que colaborar con una investigación. Y aquí sí la Constitución no hace distinción de rey a paje. Todos los peruanos estamos obligados a preservar los valores que inspiran la Constitución y estamos obligados a respetarla. Y el artículo 118 dice que el primer ciudadano que tiene que hacer respetar la Constitución es el presidente de la República. De tal manera que yo sí soy un convencido que se debe comparecer, que se debe establecer con él cuál es el mecanismo, ya sea ir a Palacio u otro mecanismo. Y segundo, se debe quitar la referencia, Presidenta, al nuevo Código Procesal Penal, porque la Comisión de Constitución no hace este tipo de interpretaciones, esa lo hacen los jueces. Eso lo hacen los jueces, no lo hacen las comisiones parlamentarias. Y tercero, Presidenta, es que debemos dilucidar. Si cumplimos con la sentencia Tineo Cabrera, la comisión parlamentaria tiene que, para usar la prerrogativa de levantar secreto bancario y reserva tributaria, que darle esa nueva condición que debe tener, pasarlo de testigo a investigado. Y si esta condición se aprueba, se aplican todos los apremios que establece el reglamento, que tienen un control.
porque el levantamiento del secreto bancario se hace a través de las autoridades jurisdiccionales. Esos son algunos alcances, Presidenta, que quería hacer con respecto al informe, y ojalá que hoy día podamos producir un marco que permita que las comisiones investigadoras puedan hacer su trabajo a plenitud, y que también la primera persona que pueda colaborar con estas investigaciones con el mayor respeto que me merece es el Presidente de la República. Tiene el uso de la palabra congresista Vilcatoma. Muchas gracias, señora Presidenta, y a través suyo un saludo cordial a todos mis colegas congresistas. Respecto a las conclusiones del informe, señora Presidenta, es cierto, el fondo del asunto a resolver por esta comisión, según las consultas de la Comisión Lambayato, se agotan con la aplicación del artículo 97, donde se establece que es obligatorio comparecer ante una comisión investigadora. Y el artículo 117 lo único que hace es establecer taxativamente en qué caso sería acusado. Nosotros no estamos hablando de una etapa de acusación, estamos hablando de una etapa en la cual se necesita la Comisión Lavallato, que tiene ya la urgencia de dar resultados, porque a nivel del Ministerio Público, señora Presidenta, está operando la corrupción, está operando la impunidad. La empresa Graña y Montero ha contratado a un auditor internacional para limpiar todo y establecer que no ha cometido corrupción. Y el fiscal, hasta el día de hoy, pese a que tenía un pedido formal de la Procuraduría, no incluyó a la empresa Graña y Montero, dejándole libre todo este tiempo para que pudiera desaparecer las pruebas. Entonces, la Comisión Lavallato tiene la urgencia de dar resultados respecto al trabajo que está realizando. Son graves actos de corrupción que comprometen el pasado, el presente y el futuro de nuestro país. Se está requiriendo la presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en su actuación como primer ministro en relación a actos concretos de los cuales hoy se sospecha corrupción, pues el señor Alejandro Toledo no pudo haber cometido los delitos por los cuales se establece que ha recibido coima por obra y gracia del Espíritu Santo. Los actos administrativos que se hicieron para que finalmente Odebrecht, ¿no?, se beneficiara con la carretera interoceánica, pese a que tenía la prohibición expresa en las bases, ¿no?, se materializaron con actos administrativos. Una serie de funcionarios, de servidores públicos, han participado de esos actos de corrupción y todos tienen que contestar. Por ende, la respuesta del señor Pedro Pablo Kuczynski, hoy presidente, es urgente. Y no por escrito, porque estamos dentro del marco de una investigación donde se tiene que formular preguntas y repreguntas respecto a aquello que se quiere conocer, que es urgente conocer. Entonces, dejemos de lado ya estos argumentos sin sustento de pretender que las respuestas sean por escrito. El señor Pedro Pablo Kuczynski, hoy nuestro presidente, tiene la obligación ante el pueblo peruano y ante la justicia también de responder si tuvo o no que ver con esos actos de corrupción, y si no tuvo que ver, señalar a los que sí tuvieron que ver en esos actos de corrupción. En esa medida, señora Presidenta, el Ministerio Público ya acudió a Palacio de Gobierno a recibirle la declaración del presidente en el marco de una investigación penal. Es en ese sentido que se aplica el artículo 167 del Código Procesal Penal, el cual no es aplicable en la etapa de esta investigación a nivel del Congreso. Solamente basta con acudir al artículo 97, donde se establece que comparecer es obligatorio para absolutamente todos. Entonces, este artículo 167 es aplicable únicamente dentro del nuevo modelo procesal. Es cierto, en su contenido establece, ¿no?, que aquel alto dignatario que tenga que declarar en una investigación penal, ¿no?, por su investidura, puede señalar el lugar donde va a recibir la declaración. Y en casos excepcionales, por ejemplo, que esa persona estuviera enferma, estuviera fuera del país, de acuerdo a la realidad, incluso faculta que se pueda acudir al juez, quien ordenará que esa respuesta pueda ser por escrito. Pero en segundo orden, porque si estamos hablando de un tema de investigación, obviamente las respuestas tienen que ser de manera directa y de manera personal. Lo que está estableciendo el Código Procesal Penal es en segundo orden, ya cuando hay circunstancias, una persona que está enferma, que no puede acudir, que no puede recibir, el juez ordenará que se reciba por escrito. En esa medida, señora Presidenta, considero que dentro del informe debe de eliminarse la aplicación del artículo 167, por cuanto con el artículo 97 del
la Constitución política basta y sobra y la obligación está clara, debe comparecer. Gracias, congresista Asimismo, Vilcatoma. si me permite, señora presidenta, respecto a la última conclusión, en el caso del levantamiento del secreto bancario, el Congreso no necesita acudir al Poder Judicial, sino en aplicación del artículo 88 del reglamento puede acudir directamente a la SBS para requerir esta información. Muchas gracias. Gracias, congresista Vilcatoma. Tiene el uso de la palabra la congresista Donaire. Gracias. Y yo quiero felicitar al congresista Velázquez Quesquén porque ha traído a la comisión un debate netamente constitucional. Creo que estamos confundiendo escenarios y estamos trayendo también temas netamente judiciales al ámbito de esta comisión. Y creo que lo que se está debatiendo es un informe justamente para interpretar si el presidente de la República, llámese como se llame, debe o no asistir a una comisión investigadora. Mi reflexión va a ser estrictamente constitucional, sin referirme a nombres de presidentes, y lo haría en el mismo sentido en cualquier caso. Nuestro país tiene un régimen presidencialista, y como tiene un régimen presidencialista y no parlamentario, el presidente está revestido de una inmunidad presidencial. Una inmunidad que, si hacemos un paralelo, también los tenemos los congresistas, salvo el caso de flagrancia o de delitos cometidos antes de nuestra función. En el caso del presidente de la República no se hace esta especificación, por lo tanto, ¿existe un vacío normativo? Sí, existe. Pero como bien lo dijo el congresista Velázquez Quesquén, hay que acudir a los principios interpretativos de la Constitución y uno de ellos es el principio de unidad, que considera como un todo armónico y sistemático a partir del cual se organiza el sistema jurídico. Pues bien, si vamos a acudir a este principio de unidad y tenemos que comparar artículos, que no solamente se puede interpretar uno, el artículo 97 y el artículo 117, tendremos que también acudir a otro principio general del derecho, que es el principio de especialidad. ¿Y para qué sirven los principios generales del derecho? Para suplir los vacíos normativos existentes. ¿Y qué nos dice el principio de especialidad? Frente al enfrentamiento, ante el conflicto normativo entre un principio general y un principio especial, prima el principio especial. El artículo 117 de la Constitución es especial. El artículo 97 es general. Por lo tanto, si vamos a sacar una conclusión, prima el principio de especialidad previsto en el artículo 117, lo cual reviste de inmunidad al presidente y puede o no acudir a una comisión, porque no está reglamentado. El congresista Velázquez Quesquén lo dijo muy bien. No hay. Nada ampara que venga o no venga. Entonces, queda precisar esto en la vía constitucional, en la vía de interpretación constitucional. Lo segundo, se dijo que la citación al presidente de la República es por hechos anteriores a su gestión y por lo tanto tendría que presentarse como tal. La comisión investigadora no ha sesionado, no ha funcionado en la época de esos hechos, está funcionando ahora. Y el estatus presidencial que le reviste esa inmunidad es actual. Entonces, yo creo que es justificado que podamos interpretar o restringirnos al artículo 117. Finalmente, congresista Donaire, le pido una interrupción a la congresista Vilcatoma. Congresista Vilcatoma. Terminar, Jenny, te la concedo con muchísimo gusto. Okay. ¿Sí? Si estamos reconociendo que no hay un artículo que dice que no hay comparecencia, entonces estamos aceptando que existe un vacío. Yo les invoco a subsanar ese vacío. Si estamos ahora yendo al tema netamente político, que también lo trajo el congresista Mulder, yo creo que he escuchado decir acá que el presidente de la República no tiene ningún inconveniente en responder las preguntas de la comisión utilizando la vía escrita. Entonces, creo que ambos criterios, tanto el jurídico como el político, quedarían perfectamente respondidos. Tiene la interrupción, congresista. Congresista Vilcatoma.
Señorita Presidenta, déjeme manifestar con todo el respeto que merece la congresista Patricia Donaire mi indignación de ver cómo utiliza la Constitución y la interpretación de la Constitución cuando de la lucha contra la corrupción es la prioridad del día de hoy. El presidente Pedro Pablo Kuczynski debe responder y la norma es taxativa, es obligatorio comparecer. La Constitución también establece el derecho de todos los peruanos de conocer la verdad. Y para mí, haber escuchado de sus labios tener un objetivo claro de lucha contra la corrupción, me sorprende que el día de hoy utilice la Constitución para evitar de que se conozca la verdad. La Constitución es clara, es obligatorio comparecer. Y el artículo 117 también es claro y taxativo en establecer que el presidente puede ser acusado por determinadas acciones en el ejercicio de su función. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Es conocer la verdad. Y yo pensé que esta intervención de la señora Patricia Donaire, con todo el respeto que me merece, era precisamente para que el presidente responda. Porque nos tienen que decir, señora presidenta, ¿no?, ¿qué pasó con ese informe a los 18 minutos? Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski ordenó o no ordenó. Tenemos que saber qué pasó con esa comunicación vía telefónica. ¿Quién tiene que responder? ¿El presidente Proinversión? Pues señora presidenta. Entonces, ¿eso lo van a hacer por escrito? ¿Para eso van a utilizar esta constitución que ha sido pisoteada por todos aquellos presidentes puestos por Odebrecht? Lo que tenemos que buscar es la verdad, señora presidenta, y el artículo 97 establece que en el marco de una comisión investigadora, si estuviéramos hablando de una comisión ordinaria, señora presidenta, obviamente no se está investigando, no se está buscando la verdad, no se necesita proyectar preguntas y repreguntas. Pueden hacerlo por escrito, pero si estamos hablando de una comisión investigadora, búsqueda de la verdad, repreguntas, ¿cómo tú le puedes decir si te responde algo falso y le dices, muy bien, señor testigo? ¿Cómo explica usted que en el documento dice algo diferente de lo que usted nos está respondiendo? ¿Eso va a suceder mediante un escrito? No, señora presidenta. Los peruanos pedimos, necesitamos que se conozca la verdad. La Fiscalía está, a través de sus fiscales, generando impunidad. La empresa Graña y Montero contrató a un auditor internacional para auditarse y decir que no han cometido corrupción. ¿Acaso Odebrecht no está pagando más millones que nunca para lograr impunidad? Entonces, yo considero, y lo digo donde voy, la Comisión Lavallato tiene que dar resultados. Si ya no hay esperanzas en el Ministerio Público y la Comisión Lavallato no puede incluir, no puede recibir información fundamental, ¿quién sabe luego de la declaración de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski, la Comisión Lavallato logra tener la certeza de que no ha tenido nada que ver? Perfecto, le agradeceremos todos los peruanos. Pero si de esa declaración se desprende que sí hubieron actos de corrupción que ameritan una investigación, debería también ponerlo en condición de investigado, señorita presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Vilca Toma. Segunda interrupción, la congresista. Continúo. Me pidió una interrupción. Sí, usted. Congresista Donaire, yo conduzco el debate y la congresista Alcorta va a hacer uso de la palabra para que usted pueda concluir. Gracias. Yo estaba en el uso de la palabra, presidenta, y se suponía que me tiene que dar usted a mí la congresista Donaire, vamos a evitar la polémica. Usted le concedió a la congresista Alcorta, vamos a que ella haga uso de la palabra y usted va a poder concluir. Que yo decida. Gracias. Presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Lo que estamos acá hablando desde que hemos amanecido en esta comisión es la situación de la participación del presidente de la República para esclarecer hechos del pasado. Imaginemos si cada invitado va a contestar por escrito. No es el caso porque el presidente goza de esa prerrogativa de venir o no venir o de estar por escrito. Poner día, hora y el lugar para el esclarecimiento. Nadie puede negarse, absolutamente nadie puede negarse a esclarecer hechos del pasado vinculados a corrupciones tan enormes, tan grandes, regionales, como el sido caso de Odebrecht. PPK, ministro presidente de la República, conocido como PPK, ha sido ministro de Economía, premier, jefe de Proinversión, pese a que hubo un informe de la Contraloría diciendo que no se firmara con Odebrecht por las razones que ya se explicaron en diferentes circunstancias, convocó, coordinó, llamó y dirigió reunión con Odebrecht para cerrar finalmente el contrato. Pero sí, se argumentó con un informe entre que se llamó al estudio Monroe, se le pidió, se le explicó, redactaron y trajeron en 20 minutos, ni con un dron,
ni con magia, ni sacando un conejo del sombrero. Si estamos en lucha contra la corrupción, el presidente de la República es el más indicado, si tiene la convicción, si tiene clara la lucha contra la corrupción, de ser el primer colaborador. Nadie lo ha imputado, nadie lo ha acusado, pero él puede colaborar porque ha sido premier, ha sido ministro de Economía en el régimen donde hubo los casos de corrupción, ha acusado al señor Toledo, que hoy goza de impunidad y de libertad, porque desde el presidente del Poder Judicial ha dicho que el señor no tiene ningún argumento para que lo puedan traer. Ahí estamos fregados. Si la lucha contra la corrupción no es frontal y clara, porque hoy día tenemos estudios de abogados, abogados conocidos, famosos, gobernadores, ministros, de todo hay, que han estado involucrados en gasto de corrupción, el más grande de la historia. Sin embargo, no quieren contribuir, pero además los corruptos son los más entusiasmados en levantar la bandera de lucha contra la corrupción. Grandes estudios de abogados, lobistas, de todo vivo en el país. Sin embargo, hay que quedarse callados. Oficinas estructurales, era la llamada de los sobornos en Lima para repartir a toda la región la plata y venir en maletas. Como el presidente de la República, habiendo sido premier y ministro de Economía, no va a contribuir. Nadie lo está imputando, nadie lo está acusando. Tiene la libertad de no hacer si no le da la gana de hacerlo, tiene razón. Pero es el primer encargado, la primera persona que tiene la voluntad de venir a hacer el esclarecimiento de hechos del pasado, donde está involucrado el gobierno del cual participó. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Donaire, puede usted continuar. Para precisar que cuando empecé mi intervención, yo señalé bien claro, yo estoy acá como constitucionalista para interpretar la Constitución y que yo no estoy para defender a nadie. Que yo lo único que señalé es que mi interpretación rige para cualquier presidente, llámese quien se llame. Si hay actos de corrupción, se tienen que investigar. Si tienen que responder, lo harán en la vía pertinente. Y yo me remito a la interpretación que estamos haciendo en función a una opinión consultiva. Toda mi vida he defendido la lucha anticorrupción y no tengo doble rasero y lo voy a hacer caiga quien caiga. Y le voy a pedir, congresista Vilcatoma, que guarde las formas. Por favor, les pido evitemos el diálogo y vayamos a debate. Le voy a pedir, Presidenta, que así como pone orden acá, también ponga orden en el otro lado, y que pongamos la misma expresión para unos congresistas y otros, y no Carla Burlona para unos y no para otros. Hay que dar el mismo trato a todos. Acá estamos ante una interpretación netamente constitucional y no voy a concesar agravios. Y la interpretación se refiere a dos artículos. Zapatero a tus zapatos. Hay que interpretar la Constitución. Y acá se ha hecho un doble texto. No, congresistas, por favor. No he mencionado nombres, Presidente. Por favor, vamos a continuar. Voy a terminar. No he mencionado nombres, por lo tanto no estoy dando ofensas. Hay dos informes contradictorios, uno de la Comisión de Constitución anterior, que me gustaría que el congresista Torres nos lo explique, y el informe de esta comisión actual. Entonces ahora estamos Vidaurre contra Vidaurre. Si estamos ante un debate netamente constitucional, me gustaría escuchar la explicación convincente que nos permita a todos tomar una decisión adecuada. Repito, no se trata de nombres. La parte política se encargarán de defenderlas quienes creen necesario hacerlo. Yo estoy acá para hacer la interpretación constitucional. Gracias. Congresista Vilcatoma. Señorita Presidenta, qué pena que se hayan olvidado de la lucha contra la corrupción cuando esa era una bandera que se enarbolaba y con mucha esperanza por nuestro país. El congresista Velázquez, lo que ha dicho es que aquí no se necesita ninguna interpretación. Es falso lo que nos está diciendo la congresista Patricia Donaire. El congresista Velázquez ha establecido que del mismo contenido se desprende. Entonces, no acudamos a las leguleyadas. Aquí uno no necesita ser zapatero para su zapato. Es claro lo que dice la Constitución, está claro lo que establece como una obligación. Es obligatorio comparecer, tiene que responder, y no por escrito, tiene que absolver un interrogatorio, porque no va a ser una conversación, va a ser un interrogatorio sobre actos de corrupción. Necesitamos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski responda. Y si él no tenía nada que ver, que diga quién sí. ¿Sabe por qué, señora Presidenta? ¿Sabe qué va a pasar? Se va a generar impunidad total. ¿Y qué va a pasar con el señor Alejandro Toledo? Estamos creando todo para que se configure la persecución política. Y él no va a venir al Perú. La justicia americana va a negar una extradición. ¿Sabe por qué?
porque en la investigación penal no se ha incluido ni siquiera al señor Monroy. El señor Toledo es el único investigado, tiene 6 meses con una prisión preventiva y no se ha incluido en la investigación al presidente de Proinversión, a los integrantes de la comisión que entregó Odebrecht, que integró la carretera interoceánica. Ni siquiera se ha incluido, señora presidenta, al abogado Monroy, que hizo el informe en 18 minutos. Entonces, ¿tiene argumentos ya el señor Toledo para decir que es un perseguido? Por supuesto. Y si la Comisión Lavallato no da resultados sobre algo que está estrictamente relacionado, ¿en qué quedamos? Mejor cerremos pues la Comisión Lavallato, cerremos este Congreso, que se cierre la Fiscalía. Mientras aquí se pretende todavía generar impunidad invocando la Constitución. Y eso no puede seguir así, señora presidenta. Es urgente que la Comisión Lavallatos dé resultados y para ello es obligatorio comparecer porque tiene la condición de ser una comisión investigadora. Muchas gracias.